Luego de todo el problema que hubo el primer semestre de 2015, se había llegado a una solución. El Consejo de Escuela emitió una resolución el 21 de agosto en la que disponía que yo en la práctica del segundo semestre tenía que rendir el ramo que me tocaba, que era cirugía, que venía acompañado con el ramo de salud mental, y a la par tenía que rendir las evaluaciones que no había podido rendir del ramo MED 1018, Medicina Interna 2, que rendía el primer semestre por haberme considerado reprobado. Lo primero que estimaron era que debía rendir el examen de neurología, al que no pude asistir por X razón, que estaba justificada y aceptada. Pero al hablar con el profesor encargado de neurología, el doctor Calas, de una muy mala manera, me dijo que no me quería tomar el examen porque ya había faltado el primer semestre y el segundo semestre y no sé qué, y me empezó a hablar de cosas personales que no tenían nada que ver con el caso y que no tenía él cómo saber. Así las cosas, envié una carta al Consejo de Escuela en respuesta a la resolución del 21 de agosto y quiero que tomen en consideración lo siguiente, que esto fue el 1 de octubre, quiénes eran los miembros del Consejo de Escuela, qué fue lo que pasó en esa reunión, que me lo comentó el representante de los estudiantes en el Consejo de Escuela, y cómo esto fue el preámbulo para lo que pasó después en diciembre. Bueno, así las cosas, envié esta carta. Bueno, parto diciéndole por qué estaba enviando la carta y todo eso, y después comienzo a explicar lo que pasó en el año 2013, teniendo en consideración que las autoridades habían cambiado el 2014 y estas no eran las mismas que el 2013, y principalmente para hacer el punto que el Consejo de Escuela no había respetado el reglamento vigente en esa oportunidad, con la consecuencia de que al final no habían tomado unos exámenes que terminaron también a su vez y por sí mismos incumpliendo el reglamento, toda vez que cambiaban la modalidad y la fecha sin una resolución fundada. Por eso en esta parte digo que quiero dejar constancia que este Consejo de Escuela resolvió aplicar una norma no presente en el reglamento y bla bla bla, todo lo que me hablaban en los videos de la parte de 2013. Luego paso a explicar lo que pasó el 2015 y nuevamente quiero dejar constancia con esta carta de que nuevamente el Consejo de Escuela no estaba aplicando el reglamento por A, B, C, etcétera, todas las razones que hemos visto en los videos que han precedido a este. Para luego, después de haber dejado constancia tanto de los hechos del 2013 y de los del 2015 en el primer semestre, empiezo a cuestionar lo que fue la resolución del 21 de agosto, la que voy punto por punto. Por ejemplo, en esta parte empiezo a cuestionar cómo ellos determinaron que no había incumplimientos reglamentarios, toda vez que el protocolo decía que la resolución del secretario de estudio debía estar en 48 horas y estuvo casi 5 días después. Y en esta parte empiezo a cuestionar cómo ellos determinaron que no había ninguna justificación fuera de plazo en el curso MED 1018, toda vez que esto era incompatible con un informe que había subido el propio profesor encargado del ramo, doctor Mercado, que era parte del Consejo de Escuela, por cierto. Y también cuestiono que al final este consejo no realizó la investigación comprometida, que fue lo que quedamos con el doctor Goiti y la vicerrectora, que era investigar todos los cursos de medicina y no solo MED 1018, que como ya he explicado anteriormente, era la mitad de cuarto año, ni siquiera cuarto año completo, la mitad. Y para ahondar en ese cuestionamiento, aquí hago una pregunta retórica que era si es que estaba todo bien hecho, ¿por qué me concedieron excepcionalmente lo que me estaban concediendo? Si finalmente, según ellos, estaba todo bien hecho, todo cumplía el reglamento, estaba todo ok. Y ya en este punto estaba cuestionando la parte donde ellos dicen que no hubo animadversión en mi contra, toda vez que el doctor Cantariño, que era el secretario de estudios titular, había incumplido muchas veces el reglamento y que además había enviado un informe con hechos falsos a la vicerrectora y que no había aceptado una justificación que cumplía con todo, la segunda, la del 2 de junio que hablé en los videos pasados, que cumplía con todo lo que ellos pedían, certificado de atención con boleta, había avisado dentro de las 24 horas, estaba presentado dentro del plazo, etcétera, etcétera, y aún así la rechazaron. Y después, cuando la rectificó, puso en ese informe que no cumplía con el reglamento igual. Entonces, ¿cómo el Consejo de Escuela se permitía decir que no había animadversión si en mi contra habían efectuado todas estas cosas? Entonces, luego de haber hecho ver en esta carta que en el año 2013 ellos no aplicaron el reglamento y finalmente terminaron incumpliendo no solo los reglamentos, sino que el contrato de prestación de servicios educacionales con el que uno se matricula, que en el primer semestre de 2015 habían actuado de la misma forma, incumpliendo no solo incluso los reglamentos y el contrato, sino incluso las leyes. Y que la resolución del 21 de agosto finalmente faltaba la verdad, pero por todos lados. Entonces les dije lo siguiente, y no importará porque ha quedado demostrado, al menos para mí, que el Consejo de Escuela no se apega a la verdad, ni al reglamento, ni al contrato que uno firma al matricularse, ni incluso a las leyes. Y por eso también les dije que no saco nada con pedirles que se apeguen al reglamento o algo por el estilo, puesto que se apegarán a lo que estimen conveniente, prejuicios inclusive. Acudo a ustedes solo
solo porque al conversar con la vicerrectora me dijo que debía seguir el conducto regular y son parte de él. Y finalmente les puse la respuesta que me dio el rector Peña, porque siempre entendí esa respuesta como él me ofrecía disculpas, que me las ofreció personalmente y me dijo que me encontraba razón y todo eso, pero entendí que eso era como si alguien se disculpa es porque entiende que hizo algo mal. Entonces era una aceptación tácita de que la universidad había actuado mal. Yo han pasado los años y todavía recuerdo esta carta. Es más, me acuerdo cuando la estaba editando tuve que sacar muchas partes porque le había puesto cosas mucho más fuertes, como que eran unos charlatanes, que en vez de gastar tiempo en estar escribiendo esas tonteras, esas mentiras, que por qué no se ponían a estudiar el reglamento, cosas así había puesto en esa carta, y la saqué porque pensé que eso excedía un poco, pero yo resulta que pasados los años no solo no me arrepiento de esa carta, sino que me arrepiento de haber sacado esas partes. Yo debía haber sido mucho más enérgico con esa carta y haber puesto todas esas cuestiones, porque estos gallos no solo estaban mintiendo en su resolución, sino que habían avalado todas estas cuestiones que habían pasado el primer semestre, y este mismo órgano, con otras personas, pero este mismo órgano era el responsable del problema en el año 2013 finalmente. Y resulta que a mí el único que me había ofrecido disculpas era el rector, que si bien era el superior jerárquico de toda la universidad, no era el real culpable de estas cuestiones, po. A mí la decana nunca me pidió disculpas, el consejo de escuela nunca emitió una declaración diciendo nos disculpamos con el alumno Parra por haber malinterpretado el reglamento, por haber hecho un cambio reglamentario que no tenía las facultades. Después, cuando pasó esto, salen con una cuestión de que estaba todo ok, de que estaban, y dicen eso, que estaban todas las justificaciones súper bien y presentadas, incluidas las mías. Y resulta que estuvimos todo un semestre cuestionándome una justificación, po. Entonces, no sé. Yo creo que estos gallos viven en otro lado, no tengo idea. A mí yo no me explico el accionar de estas personas. No me cabe en la cabeza cómo unas personas pueden mentir tan así descaradamente y tan flagrantemente. O sea, qué lata. Ese semestre a mí me tocaba cirugía y nuevamente era del grupo 4 y en ese grupo 4 me tocó con Daniel. Daniel era no solo parte de mi grupo de amigos, que éramos el Héctor, el que nombré en uno de los videos pasados, Juan y Daniel. Éramos como los 4. O por lo menos de mi grupo de amigos. A lo mejor ellos tenían más amigos yo, pero de mi grupo de amigos eran ellos. Y resulta que con Daniel nos llevamos súper bien. De repente él me llevaba en su auto después de las rotaciones, porque teníamos este grupo. No solo éramos del grupo 4, sino como se ve entre paréntesis, también nos tocaba Uro juntos y algunas otras pasadas juntos, que era como dividir el grupo 4 en dos, además. Entonces almorzábamos en la casa de Daniel de repente. Pero Daniel, además, era el representante de los alumnos en el consejo de escuela. Yo jamás quise involucrar ni a Daniel, por ser mi amigo, pero ni a ningún compañero en algún problema. De hecho, todo lo contrario, con los años posteriores ya lo hice más, evidentemente me alejaba de las personas porque sentía que los ponía en riesgo a ellos, porque si los asociaban conmigo los podían perjudicar y quizás no tuvieran no sé, una manera de resistir tan fuerte como la que yo estaba teniendo. Pero Daniel sí me contó lo que pasó ese día cuando se leyó mi carta en el consejo de escuela. Él me dijo que se leyó mi carta, se leyó completa, de que eso molestó mucho a muchas personas, en específico al doctor Camilo Torres, que era el jefe de la oficina de educación médica, que se discutió si sancionarme o no, y que al final decidieron no solo no sancionarme, sino que además decidieron no responderme porque en la carta no le estaba pidiendo nada, simplemente le estaba informando que es lo que iba a hacer, que era no rendir la prueba de neurología. Pero a raíz de esta carta fue que la decana me citó a una reunión de urgencia porque quería hablar conmigo sobre el tema de la cuestión de neurología. En esa reunión, que fue mucho más placentera que la última, me explicó que ella consideraba que yo debía rendir neurología y que no sé qué, que la cuestión, pero lo que principalmente me explicó era por qué consideraban el examen de neurología un examen. Y ella me dijo que sabía que incumplía el reglamento, que el examen de neurología no podía ser un examen, pero que ella lo hacía porque era una exigencia del doctor Barrientos. El doctor Barrientos era el jefe de neurología del hospital de Ipreca y él consideraba que su parte era tan importante que no podía tener una prueba solamente, sino que debía tener un examen. Y resulta que la facultad de medicina no tenía otro campo clínico donde realizar neurología, por lo tanto se veían obligados a aceptar. Eso es lo que me dijo la decana. De ahí a que sea verdad o que... Pero el punto es que
Ella me dijo eso. Insistió en que yo debía rendir neurología y no sé qué. De hecho, en esa reunión ella se acordará, fue cuando me dijo que habían tenido que modificar muchos reglamentos por mi situación y no sé qué. En fin, yo le dije que no iba a rendir el examen de neurología porque esa cuestión no era un examen. Y que me debían promediar el 3.9 que me saqué según correspondiera porque era una nota parcial. Así las cosas, llegué a examen tanto en cirugía, que era el ramo que me correspondía ese segundo semestre, como en medicina interna 2, que era el ramo que estaba rindiendo porque debía las notas del semestre anterior por haberme considerado reprobado. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo video. ¿Qué pasó con esos exámenes? Muchas gracias por ver.